Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar hablando de lo que empezamos a hablar la semana pasada, del capítulo 12 y 14 de 1 Corintios. Entonces les invito a que hagan, cada uno abra su Biblia allí, a 1 Corintios 12. Y vamos a estar nuevamente viendo algunos de estos temas en cuanto a los dones espirituales que el Espíritu Santo dio a la Iglesia y cómo estos dones espirituales dados a los creyentes tienen el propósito de edificar a la Iglesia, de ayudar a la Iglesia, y como vamos a estar viendo en el capítulo 12, primer capítulo que vamos a ver, en realidad el objetivo es que cada hermano entienda su parte en la Iglesia y que cada uno es su parte en el ministerio fundamental para la obra de la Iglesia. Nadie es indispensable en el ministerio, eso lo entendemos, pero cada persona tiene una parte en el ministerio que debe cumplir, y por eso el Espíritu Santo le dio dones a esa persona. Y vamos a ver cómo Pablo ilustra este concepto, esta idea de la importancia de cada persona, que cada persona tiene en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces vamos a orar y luego vamos a leer algunos versículos. Y son muchos versículos. La semana pasada me enfoqué más en lo que era el don de lenguas en el libro de Hechos, porque creía necesario hablar un poco de eso en el libro de Hechos. Entonces hoy vamos a ver nuevamente capítulo 12 y 14 y ver hasta cuánto podemos tocar de este tema. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te agradecemos nuevamente porque tú eres un Dios lleno de misericordia y de bondad. Eres un Dios grande, paciente y compasivo. Gracias, Padre, por tu perdón precioso que recibimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias por habernos rescatado de nuestra condición espiritual, de habernos rescatado de ese destino que teníamos asegurado, el infierno, separados de ti para siempre. Y gracias porque es Cristo Jesús el que nos da la razón para vivir, el motivo para vivir. Y aún, Padre, te agradecemos por habernos adoptado como hijos y habernos puesto en esta familia, tu familia, y habernos dado el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y este Espíritu es el que nos da todos estos dones para servirte a ti con ellos y para ser útiles en la obra. Y por eso rogamos que en esta hora nos ayudes a estar enfocados en lo que tu palabra enseña y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas y cómo ser fieles a tu palabra. Pedimos, Señor, esto y te pedimos tu bendición también sobre esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda el tema de los dones es un tema controversial, o un día pueden estar en una iglesia en la cual hermanos practican ciertos dones que, de acuerdo a la historia de la iglesia, esos dones han dejado de existir en la iglesia. Pero hay mucha controversia en cuanto al tema de los dones, específicamente ciertos dones que son más populares que otros dones. Entonces lo que queremos ver es ver lo que Pablo habla, y cuando trata el tema de los dones de lenguas y el don de profecía, Pablo da algo específico en cuanto a eso. Entonces lo queremos hablar, y sin duda el don de lenguas, para decirlo así, es el más controversial que vemos hoy en día en la Iglesia de Cristo. En algunas iglesias vamos a dejarlo por ahí, que creo que predican el Evangelio, pero
No estoy seguro. Bueno, entonces vamos a dejarlo por ahí. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 12, empezando en el versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, hay muchos dones que el Espíritu da, pero el Espíritu es el mismo. No importa cuál don tienes tú, el Espíritu, el mismo Espíritu, es el que te lo dio. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7 es fundamental que entendamos esta verdad, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho, y este es el provecho, sin duda del creyente se recibe provecho, pero el objetivo principal es el provecho de la iglesia, de los otros creyentes alrededor. Como dice el versículo 7, es que el Espíritu, o que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, o a cada uno se refiere a cada cristiano, a cada creyente verdadero, el Espíritu le da una manifestación de su Espíritu, un don de su Espíritu, o el don del Espíritu Santo, para el provecho de la iglesia. Entonces, en ningún momento de las Escrituras vemos que Dios nos instruye a que nosotros pidamos por un don específico. No nos dice, hermanos, oren por este don especial. Vamos a ver que al final del capítulo Pablo habla de procurar ciertos dones, pero no significa de orar o pedir por esos dones, significa otra cosa. Pero simplemente en muchos lugares o en muchas iglesias hoy en día instruyen a los hermanos, a las personas, a que oren, que pidan por ciertos dones. Hay un don que le gusta, entonces dice, hermano, ora por este don, que Dios te dé este don. En las Escrituras no aparece en ningún lugar que debemos hacer eso, que debemos orar, que Dios nos dé ciertos dones, sino que nos dice que el Espíritu Santo da de acuerdo a su propia voluntad. ¿Qué significa eso? En Corinto llegó a haber problemas en la iglesia porque ciertos hermanos querían ciertos dones que no habían recibido ellos, pero otros sí habían recibido. Lo que eso causó fue el conflicto en la iglesia misma. Entonces Pablo va a hablar ahora básicamente corrigiendo la actitud de aquellos que deseaban ciertos dones por un tema más individualista, por un tema egoísta, de querer ciertos dones porque eran dones más públicos. Seguimos adelante. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Quiero mencionar simplemente que Pablo aquí en 1 Corintios menciona ciertos dones, pero hay dos pasajes más que en las Escrituras que mencionan los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia. No los voy a leer ahora, pero les animo a leerlos. El otro pasaje lo encontramos en Romanos 12 y el otro está en Efesios 4. Les animo a leer esos capítulos. Los versículos ahora lo tengo que buscar después porque no me acuerdo de memoria qué versículos a qué versículos. Pero en esos otros dos pasajes, Romanos 12 y Efesios 4, Pablo menciona dones dados a la iglesia. Si quieren leer más en cuanto a esos dones, les animo a leer esos pasajes. Pero vamos a quedarnos aquí en estos dones que Pablo menciona aquí. Y menciona algunos. Comienza hablando del primero en el versículo 8 que menciona que es el Espíritu que da palabra de sabiduría. Cuando Pablo habla de sabiduría es esta capacidad de entender la palabra de Dios y ponerla en práctica
Hablábamos el miércoles que la sabiduría es tomar la verdad de Dios, de la palabra de Dios, y aplicarla a nuestras vidas. Eso es una persona sabia. Una persona sabia es cuando uno toma la verdad de Dios y la pone en práctica en la vida. Una persona que simplemente conoce la palabra de Dios es una persona que tiene conocimiento, pero no necesariamente es una persona sabia. Un sabio es el que toma la verdad y la pone en práctica. El otro don que Pablo menciona aquí es el don de palabra de ciencia, y esto justamente se refiere a entender la palabra de Dios y a hablar la palabra de Dios, o explicar también lo que la palabra de Dios quiere decir. O sea que hay ciertas personas en la iglesia que tienen este don de sabiduría, que es que toman la palabra de Dios y la hacen práctica a alguien. ¿Vieron que a veces nosotros no sabemos qué hacer? No sabemos cómo actuar y decimos, ¿qué hago acá? Pero van a alguien y esta persona le dice, mirá lo que dice, Dios dice esto acá. Entonces, esto es lo que tenés que hacer, de acuerdo a esta. Pero ¿cómo no lo vi? Bueno, porque hay gente que tiene más capacidad que Dios le ha dado para entender ciertos pasajes y ponerlos en práctica. No que sea mejor que uno, simplemente que a veces ciertas personas tienen más capacidad. El don de la palabra de ciencia o de conocimiento es alguien que también puede tomar la palabra de Dios, y esto es lo que a mí me fascina. Cuando alguien tiene un pasaje complicado, lo hace simple. Porque a mí me gustan las cosas simples. A mí no me compliques mucho. Entonces, alguien que toma la verdad de Dios y la sabe enseñar, comunicar de una manera simple a los demás, que todo el mundo la puede entender. Sigue en el versículo 9, Pablo menciona el don de fe, que esto es diferente a la fe que uno necesita para ser salvo, o la fe para permanecer siendo fiel a Dios, sino que es una idea de esta fe que uno necesita en la intercesión, esta fe constante. Y hay hermanos en la iglesia que son conocidos por tener esta constancia, esta fe en la oración, y que están continuamente, siguen adelante orando por ciertos temas y están ahí con fe, confiando en el Señor que Él va a obrar, Él va a contestar esa oración. Esa idea, ese concepto de constancia, de seguir adelante, tener una fe, más que la fe para salvación, la fe para permanecer fiel al Señor. Versículo 9 dice también, a otro dio dones de sanidad, el Espíritu Santo da dones de sanidad, y esta sanidad se daba el Señor Jesús. En el tiempo de Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue el momento en el que hubo más sanidad en todo Israel. Fue cuando Israel estaba más sano que en toda la historia de Israel. En el tiempo, los apóstoles también tuvieron este don de sanidad. Pablo mismo tuvo este don de sanidad. Menciona algún otro como Felipe en Hechos, tenía este don de sanidad. Pero obviamente Pablo no siempre usó este don. Parecería ser que Dios le permitía a Pablo usar este don en ciertas ocasiones. ¿Cómo sabemos que Pablo no usó el don de sanidad siempre? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Por qué Pablo no usó el don de sanidad siempre? Él mismo estaba enfermo. Él mismo tenía un problema físico que él podría haberse sanado a sí mismo, pero no lo hizo. Timoteo, en un contacto de Pablo, tenía problemas de salud y Pablo no lo sanó. Y hay otros casos en los cuales, se me falla el nombre ahora, de un hermano que casi se muere, ahí está, enfermo, y Pablo no lo sanó. Entonces hay ciertos casos en que Pablo, no podemos decir exactamente, pero el Espíritu Santo le guiaba a sanar a alguien, lo movía a sanar a alguien, le daba el poder para hacerlo, pero otros casos no. ¿Okay? La pregunta es, ¿hoy en día el don de sanidad existe o no existe? Yo creo que Dios sana, y que Dios sana de forma milagrosa, y que Dios sana, escuchando nuestras oraciones, Él puede obrar y sanar. Eso sí es verdad. Al mismo tiempo Dios ha dado medicina
hoy en día, que es parte de la forma en que Dios sana. Médicos que Dios sana, más médicos que en el tiempo de Jesús, sin duda. Cuando Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino para el estómago, era porque era lo que usaban. Medicinalmente era lo que necesitaban. El agua en aquel momento no era muy purificada y un poco de alcohol hacía que pudiera tomar un poco más de agua, un poco más purificada. Pero hoy en día tenemos todas estas herramientas que Dios nos ha dado para también ser sanados. Aparte que la oración, sin duda, hay casos milagrosos y creemos que Dios es el que toca el cuerpo de una persona para ser sano. Que Dios haya dado hasta hoy en día, que esté presente, que alguien, por venir a alguien y tocar a alguien, esa persona sea sanada por el poder que sale de esa persona, parecería ser que ese don ya no existe en la iglesia, a pesar de que se ve muchísimo de eso, pero parecería ser que ese don ha cesado por simplemente lo que vemos en la historia de la iglesia y cómo ese don ha surgido simplemente en los últimos años en la iglesia. Había desaparecido, simplemente ha surgido por esta ola del carismatismo que ha surgido en los últimos años. Que es triste, pero es la realidad. Entonces, este es uno de los dones que en la Biblia encontramos, que hay ciertos dones de milagros que fueron cesando a través de la historia de la iglesia porque ya no eran necesarios, porque no cumplían el propósito por el cual fueron dados. El versículo 10 dice, el hacer milagros. Algunas personas tenían este poder del Espíritu Santo de hacer milagros, algo milagroso. Esta es la otra pregunta cuando nosotros hablamos del don de profecía. ¿Qué es esta profecía? Algunos, cuando se le viene a la mente la palabra profecía, lo primero que piensan es en alguien que profetiza un evento que vendrá en el futuro. Las profecías de Nostradamus. ¿Alguna vez escucharon de eso? Yo de niño escuchaba las profecías de Nostradamus, que se habían cumplido y que todas estas cosas, ¿no? Entonces tenemos esa palabra profecía. Esa palabra profecía, ese entendimiento del término profecía, de profetizar algo del futuro, se utilizó más en el tiempo de la era media, más que en el tiempo de Pablo. En el tiempo de Pablo, lo que significa el término profecía se refiere a proclamar. Simplemente a alguien que está hablando en público. No se refiere a profetizar un evento en el futuro, sino de lo que hacía el profeta en el Antiguo Testamento. El profeta lo más que hacía era predicar la palabra. Por eso Pablo en el capítulo 14 va a dar la importancia de la profecía en la iglesia y cómo los creyentes deben profetizar hoy. Pero no profetizar de eventos futuros o profecía en el sentido que Dios me dio una revelación nueva, voy a decir una profecía. Estamos hablando de lo que habla Pablo aquí, del proclamar, el hablar en público la palabra de Dios. Eso es profecía. Y el último, discernimiento de espíritus. Hablábamos el miércoles de la diferencia de que alguien tiene la sabiduría de ver, escuchar un mensaje de alguien, la predicación de alguien y poder diferenciar entre la verdad y la falsa doctrina. Esto es verdad, esto es falso. Esto es verdad, esto es falso. Y necesitamos gente así en la iglesia, ¿verdad? Necesitamos gente que diga, cuidado hermanos, que hay una doctrina que apareció, que se está enseñando en tal lugar, o apareció en internet tal doctrina. Esto es falsa doctrina. Necesitamos hermanos así. Y también habla de diversos géneros de lenguas y de interpretación de lenguas. Estos son lo que vimos en Hechos, cuando estos hermanos pudieron hablar en idiomas, y también habían personas que sin estudiarlo tenían la capacidad de entender estos otros idiomas. Estos son los dones que Pablo menciona en 1 Corintios. Y el versículo 11 dice, pero de todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ya lo dijimos esto, es el Espíritu que da como Él quiere. Vamos a seguir leyendo
entendiendo la ilustración que Pablo nos da, empezando en el 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esto es el cuerpo de Cristo. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Esto es un ánimo para nosotros. Porque alguno está pensando, primero yo no tengo ni idea cuál es mi don. ¿Cuál es mi don? Yo creo que soy un verdadero creyente, he puesto mi fe en Cristo, he creído en lo que Cristo hizo para mi salvación, que resucitó, y porque creo en la obra redentora de Cristo, y creo en su resurrección, yo sé que he sido justificado, y de acuerdo a las Escrituras el Espíritu Santo mora en mí, y de acuerdo a las Escrituras el Espíritu Santo me ha dado por lo menos un don espiritual. Pero ¿cuál es ese don espiritual? A veces nos ponemos a pensar y digo, ¿pero cuál es? Bueno, la única forma de saber es estudiando estos pasajes y luego orando, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a entender cuál es el don que me has dado. Pero ¿saben la parte práctica? ¿Cómo sabemos esto? Caminando, ¿verdad? Creo que es aquello que nos da mucha felicidad. Ok, puede ser algo que nos hace sentir bien, pero yo creo que va por esa mano, más o menos por ahí. ¿Qué es lo que tú entiendes que Dios te ha dado una carga especial para hacer en la iglesia? ¿Cuál es la habilidad que Dios te ha dado para hacer en la iglesia? Uno dice, bueno, yo, como viendo en el libro de Romanos, capítulo 12, está el don de, ¿cómo le dice Pablo? Una administración, a ver, servir, no, ¿cómo dice? Ahora se me fue la mente. Digo la antigua, pero a ver, el de profecía, el de servir, el que enseña en doctrina, el que exhorta, el exhortar, que reparte, el que preside. Preside, gracias. Me había ido de la luz. Cuando habla de Romanos 12, presidir, es una persona que habla del frente. Simplemente está hablando del frente de la congregación. Uno podría decir, bueno, Matías, ¿tenés el don de presidir? No tengo ni idea si es eso o no. Pero yo espero tener el don de enseñanza, que es algo que me fascina hacer, me encanta hacer. O de profecía en el sentido de la palabra, de profetizar, en el sentido de proclamar. Pero uno tiene que tener, uno va viendo la vida y dice, mira, a mí me encanta hacer tal cosa, no sé por qué, pero me encanta hacer tal cosa. Pablo habla del don de misericordia, ¿verdad? Creo que es en Romanos. Hay gente en la iglesia que simplemente son gente compasiva, que hay un hermano que está pasando un momento de dificultad, que son los primeros que vienen y le ponen una mano en el hombro del hermano, la hermana le dice, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando en tu vida? Y esos son los hermanos que tienen este don de misericordia, que se dicen, no, a mí me gusta hacer eso. No, puede ser que te guste hacerlo, pero ¿sabes qué? Dios seguramente te ha dado este don, esta habilidad de ser compasivo cuando quizás otros ni siquiera se dan cuenta que estás pasando por necesidad. Y hay gente así en la iglesia. Hay otros que tienen el don de fe, que quizás no lo vemos, pero están constantemente intercediendo por otros, orando por otros, y constantemente esa actitud de nunca rendirse, de orar y necesitamos esos hermanos en la iglesia. Cada uno de ustedes va a tener que descifrar cuál es su don, ¿verdad?
Y decir, Señor, ayúdame a entenderlo, porque si yo no sé cuál es mi don, no sé cómo usarlo tampoco. Y si yo no estoy usando mi don, estoy como el ojo, que no lo necesito porque, vos sos el ojo y, bueno, yo mi don no sé cuál es, pero tampoco soy tan útil en la iglesia. No. Cada miembro es importante y si el miembro no está funcionando, el cuerpo funciona no tanto como podría estar funcionando. ¿Sí? Como un auto que está una rueda baja porque le falta el aire, sí, puede andar, pero ese auto no va a estar funcionando como funcionaría. Entonces, cada uno de ustedes les animo a leer estos pasajes nuevamente en una actitud de reverencia, meditando y diciendo, Dios, ayúdame a entender. En 1 Corintios 12, en Romanos 12, en Efesios 4, mirando esos pasajes diciendo, Dios, ayúdame a entender cuál es mi don para que yo pueda ser útil en la iglesia. Miren lo que sucedía con la iglesia de Corinto, y Pablo trata de solucionar estos problemas. Porque habían hermanos que les encantaba ciertos dones. Algunos en el tiempo de Pablo existían las revelaciones que Dios daba a la iglesia, porque el canon de la Escritura todavía no estaba completo. Y los apóstoles eran una parte fundamental para que la iglesia supiera qué creer, incluso, porque no tenían las Escrituras aún. Pero había ciertos dones que eran para estar en público, eran dones públicos, hablar delante, o hablar en lenguas, o profecía, o lo que fuera. Y parecería ser, y quizás nosotros caemos en el mismo error que la iglesia de Corinto, de poner estos dones, elevarlos sobre los demás dones. Este es maestro, este es predicador, este simplemente tiene el don de misericordia. Está ahí quietito, en un rinconcito, habla con alguien que llega ahí, que está llorando. ¿Entienden? La iglesia de Corinto, todo el mundo quería tener los dones visibles. ¿Y qué había causado esto? Simplemente conflicto. Por eso en el 22 Pablo empieza a decir, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, o los dones menos importantes, que parecería ser, son los más necesarios, dice Pablo. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hablando de que cada miembro de la iglesia es importante, no hay nadie superior a los demás, no hay un miembro más importante que los demás. Y yo lo digo delante de Manolo porque para mí Manolo es un ejemplo de pastor, y no lo digo para... Realmente, es un gran pastor que Dios le ha dado a esta iglesia, y yo le doy gracias a Dios por él. Pero es muy común en las iglesias, hermanos, ver un pastor que tiende a tener esa actitud de superioridad. Triste, pero se ve tanto. Y lo puedo decir libremente porque no es el caso de nuestro pastor, gracias a Dios. Y no se te llene de ego, Manolo, por favor, porque eso es la gracia de Dios nada más. Pero es tan común verlo en la iglesia. Y parecería ser que el resto de la congregación llega a pensar, bueno, vamos a poner a ciertos miembros sobre los demás como que es más importante que el resto. No es así de acuerdo a lo que Pablo nos enseña. Todos los miembros son importantes en la obra y necesarios en la obra. Nadie es menos que nadie más, nadie es superior a otro, somos todos necesarios. Por eso tenemos que usar nuestros dones. Usemos nuestros dones en la obra. Pablo termina hablándole a estos hermanos, seguimos en los últimos versículos del capítulo 12, empezando en el 29, Pablo dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad?
¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Justamente Pablo usó todos los dones más importantes, ¿se dan cuenta? Los que pensamos que son más importantes, los públicos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo termina hablando de este tema de los dones que causó tanta división en la iglesia porque los hermanos querían más ciertos dones públicos, los que todo el mundo quería tener. No, yo quiero este, yo quiero aquel. Causó tanta división que Pablo dice, hermanos, vayamos a lo básico, que ¿cuál es? El camino aún más excelente. Que en la iglesia el camino más excelente es el amor, de acuerdo al capítulo 13. ¿Cómo vamos a estar sirviéndonos unos a otros si no nos amamos unos a otros? ¿Cómo vamos a estar usando los dones que Dios nos ha dado si no los usamos unos a otros en amor? Por eso Pablo dice, amémonos hermanos, dejemos todas estas divisiones de lado y usemos nuestros dones en amor para servirnos unos a otros. Entonces, cuando llegamos al capítulo 14, Pablo habla, en el versículo 1 dice, seguid el amor, como recién acaba de terminar de hablar en el capítulo 13. Seguid el amor, hermanos, y procurad los dones espirituales. Más que nada, este sentido, cuando está hablando de procurar, se refiere a desearlos en el sentido de usarlos simplemente. Usen los dones espirituales en amor, pero miren lo que dice el final del 1. Pero sobre todo que profeticéis. Pablo estaba animando a los hermanos a que ellos profeticen en este sentido, proclamar, predicar. ¿Por qué? Porque estaba la gran pelea allí en Corinto. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y empieza a explicar lo que es el don de lenguas, que parecería ser que era el más popular en Corinto, que todos querían hablar en lenguas. Pero miren lo que dice Pablo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pablo nunca niega el don de lenguas. Pablo nunca dice, no hablen en lenguas tampoco. No les dice eso a los hermanos. Pero está hablándole al problema que todo el mundo quería hablar en lenguas. Todos. Era como un vicio. Yo también quiero ese don porque está espectacular. Versículo 3. Pero el que profetiza o el que proclama, el que predica, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por eso Pablo dice, pero sobre todo que profeticéis, que cada uno de ustedes proclamen, enseñen, prediquen la palabra. ¿Para qué? Para edificar, para exhortar y para consolar. Porque yo vengo acá y te hablo en lengua, vos decís, ¡wow! ¡Impresionante! ¿Cómo hiciste eso? No sé, el Espíritu. ¿Pero cómo lo haces? No tengo idea, es el Espíritu. ¿Y qué dijiste? No tengo idea tampoco, pero es el Espíritu. Y me quedo ahí con eso. El Espíritu habló a través de mí, no tengo idea de lo que dije, pero cuando profetizo, de acuerdo al término profetizar, de proclamar, cuando yo predico, puedo exhortar, puedo edificar, exhortar y consolar a alguien a través de la predicación de la palabra. Entonces, versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces, ahora Pablo va a explicar en la iglesia cómo ellos deberían hablar, usar el don de lenguas, entendiendo que era más útil para la iglesia que alguien se pusiera de pie en la iglesia y enseñara la palabra de Dios, profetizara, que estuviera hablando en lenguas y que sola esa persona fuera edificada. Entonces, versículo 6. Perdón, estamos yendo ahí rápidamente. Vamos a ver si nos da el tiempo para terminar. Creo que sí. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará?
si no os hablaré con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? Si simplemente les hablo en lenguas pero no les doy ningún tipo de instrucción, ¿qué provecho reciben? Básicamente nada. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Entonces, este don que todo el mundo deseaba tener, Pablo dice, hermanos, cuidado con este don, porque sin duda es un don del Espíritu, pero si ustedes no lo usan de acuerdo a como Dios quiere, estarán hablando al aire, les dice en el versículo 9. Y comparó como un instrumento, algo inanimado, tiene un propósito, un sonido específico para cumplir cierto objetivo, el hablar en lenguas también. Y si no se cumplía de cierta manera no tenía ningún sentido. Versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Cuando Pablo instruye a los hermanos de Corinto de cómo hablar, les dice, si van a hablar en lenguas, que alguien interprete. Asegúrense de que alguien intérprete. Es más, versículo 26 comienza a decir, me salté esa parte porque quiero volver en un segundo. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, o sea que está dando instrucciones de cómo hacerlo, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esto es lo que pasaba en Corinto. Y se ve que en Corinto había un desorden extremo. Y parecería ser que en Corinto, en la iglesia, se ponía alguno de pie y empezaba a hablar en lenguas, y después se ponía otro de pie y se ponía a hablar en lenguas, y se ponía otro a hablar en lenguas, y había todos se ponían a hablar en lenguas. Y Pablo dice, Dios es un Dios de orden. Si lo van a hacer, que lo hablen en orden. Y él estipula que si alguien va a hablar en lenguas, que haya alguien que interprete y háganlo en orden. ¿Por qué enfatizo eso? Porque primeramente Pablo lo enfatiza, pero es el problema que nosotros vemos hoy en día en las iglesias. Si tú vas a decir que el don de lenguas existe todavía hoy, por lo menos tienen que ser bíblicos. Y hoy en día no se ve casi iglesias que practiquen esto. Por eso no voy a seguir hablando más del don de lengua, pero Pablo hace mucho énfasis porque justamente era el problema de Corinto. El don de lenguas era lo que estaba causando división en la iglesia. Y sobre todo hoy en día, cuando vemos el don de lenguas usado, parece más como en la iglesia de Corinto
no la iglesia de Corinto corregida, sino la iglesia de Corinto antes de ser corregida. Ok, vamos a ver si nos da tiempo. Una pregunta, ¿lengua como idioma? Siempre, siempre. Eso es otro tema más, que hoy en día no son idiomas. Lo que yo escucho en videos que uno ve no son idiomas. Son simplemente balbuceos, sonidos, y no son idiomas. La Biblia, cada vez que habla de lenguas, siempre habla de idiomas. El glosa, nosotros sacamos el término glosario de glosa, siempre está hablando de idiomas. ¿Okay? Y vamos a ver por qué Dios había dado, ahora, porque quiero terminar esta idea. ¿Por qué Dios dio el don de lenguas? Lo vemos en Hechos, pero ¿por qué? ¿Cuál era la señal? Miren lo que dice Pablo en el versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ok, tenemos que parar aquí un segundo para entender. Cuando Pablo usa este texto, nosotros lo podemos encontrar, y vamos hasta allí, en Isaías 28. Este es el texto que Pablo usa. Cuando dice, en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Es una adaptación de Isaías 28, versículo 11 y 12. Y dice así: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Cuando vemos en el libro de Hechos, voy a leerlo rápidamente, en Hechos 2, ¿se acuerdan lo que dijo Pedro cuando la gente acusaba a los discípulos de estar borrachos? En el versículo 15 dice: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, esto que oyen, que esta gente está hablando en otros idiomas, es lo que había profetizado Joel. Y esta es la profecía de Joel, que ustedes la pueden buscar allí. ¿Dónde está Joel? En el capítulo 2, versículo 28 al 32. No lo voy a leer ahora, pero dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta profecía de Joel se cumplió parcialmente acá en Hechos 2, pero se va a cumplir completamente cuando venga el Señor a reinar. O sea que esto se cumplió parcialmente porque Pedro lo está diciendo. Esto es de lo que hablaba Joel. Pero ustedes, no sé si se dieron cuenta, que en estos pasajes, cada vez que en el Antiguo Testamento aparece esta profecía que dice: escucharán lenguas extranjeras o oirán lenguas extranjeras. ¿Saben lo que era eso?
era siempre señal de juicio. Siempre era la señal de juicio. ¿Por qué era señal de juicio? Era siempre que venían naciones extranjeras contra Israel, y ahí es que ellos escuchaban estas otras lenguas. Cuando Isaías, Joel también usan este concepto de las lenguas extranjeras, siempre se estaba refiriendo a un juicio futuro. Y cuando lo vemos en Hechos, es el juicio que iba a venir de Dios contra la nación de Israel. Parcialmente se cumplió en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida. Pero ¿qué está diciendo? Presten atención, porque estas lenguas que escuchan, es como dijo Joel, que el juicio de Dios está cerca. Por eso Pablo dice, las lenguas son señales ¿para quién? Pero de acuerdo en 1 Corintios, perdón. A los incrédulos. ¿Por qué? Porque es una señal de que el juicio de Dios se acerca. Por eso las lenguas tuvieron un propósito específico. El juicio de Dios se acerca. Pero la profecía, Pablo dice, es para los creyentes. Porque ahí es que el creyente es edificado, exhortado, consolado a través de la palabra de Dios. Entonces, versículo 23, y termino por acá. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pero por todos es convencido, por todos es juzgado. O sea, que le predican la palabra, esa persona es convencida a través de la palabra o es juzgado a través de la palabra. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Se le predica lo que está en el corazón de la persona, diciendo, esto es lo que está en tu corazón, de acuerdo a la Escritura. Y les es manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Pablo concluye diciendo, hermanos, es mejor que ustedes estén predicando, exhortando a la gente a través de la palabra, que todo el mundo esté parado, hablando en lenguas, porque esa es una señal de que el Espíritu de Dios está entre ellos. Es casi cómico, porque es casi lo que vemos hoy en día en ciertas iglesias. Simplemente lo que se anima es el hablar en lenguas y se desafía, le piden a los hermanos que oren, que Dios les dé el don de lengua. Está conectado con un problema con lo que la iglesia, sobre todo la iglesia pentecostal, llama el segundo bautismo, o el bautismo del Espíritu, que el Espíritu Santo viene sobre el creyente como en un segundo momento, no en el momento de la salvación, sino más adelante, y la manifestación de que el Espíritu Santo está en ese creyente es el hablar en lenguas. Por eso todo el mundo quiere hablar en lenguas. ¿Entienden? Una pregunta, a mí ese hablar en lenguas así que no es verdadero, me suena a que es algo de enemigo. Sí, yo también. Y no sé por qué tú decís que vemos mucho, yo no sé nada. Bueno, quizás no en nuestros círculos. No, nunca vi. No, yo tampoco. Yo lo veo mucho porque en lo que llamamos el cristianismo en general, y ahí hablo de iglesias que tienen el nombre iglesia bautista, incluso iglesia pentecostal, iglesia esto, iglesia aquello, que se usa muchísimo esta práctica. Pero eso da lo que pensar, yo siempre entendí que eso hoy en día no viene del Señor, me parece. Yo personalmente creo que no. Si no viene del Señor, ¿de qué viene? Lo único que hay. Sin duda las lenguas existieron, tuvieron un propósito, y cuando se toca
el capítulo 13, vamos a ver que justamente Pablo dice que las lenguas cesarán en un momento, que parecería ser que tuvieron un propósito específico y luego dejaron de existir. Entonces aquello que tú decías el otro día de 1900, sí. ¿no? ¿Eso era como sarcástico? No, existió. Es que la realidad es que este grupo de creyentes estaban reunidos y dijeron, ¿por qué nosotros no podemos hablar en lenguas? Y dijeron, vamos a intentar hablar en lenguas. Y ahí agarraron las cosas y siguió. Sí. Fue increíble porque fue un grupo pequeño, pero de ahí surgió lo que hoy vemos a nivel mundial. Sí, claro. Había hermanos que querían, ellos mismos decían que el Espíritu Santo aventado que decía para los otros para aprender a hablar en lengua. Y lo que yo no estaba es que todo el mundo repetía lo mismo. Sí, sí, sí. Eran dos frases que solo repetían. Y si uno analiza, no hay un idioma, que era lo que pasaba en la Biblia. Y simplemente es una repetición de cierto sonido tras sonido, que ellos lo memorizan y repiten lo mismo, ¿no? Como el mantra. Sí, podría ser. Es todo personalmente. Sí, esta es opinión personal, creo que sin duda el enemigo está ganando terreno en esa área. Y como pasaba en Corinto, dividían iglesias, causó mucho conflicto. Hoy en día causa mucho conflicto el nombre de Cristo. Ok, este es un tema complicado, no es fácil porque aquí estamos un grupo de hermanos, yo no los conozco a todos de acuerdo a su trasfondo, pero hay muchos que quizás vienen con un trasfondo de haber estado en iglesias donde se practica esto, o tienen familiares que están en iglesias donde practican esto. Entonces, tenemos esa lucha de decir, pero mis parientes ahí hablan en lenguas y acá me están diciendo que esto ya no existe más. Lo que nosotros tenemos que siempre buscar es basarnos en la palabra de Dios. Porque si nosotros no nos basamos en la palabra de Dios, es lo que sucede hoy en día. Se practican ciertas cosas, ni siquiera tocamos el tema de lo que se dice hoy en día la profecía, el don de profecía. Que un hermano dice, yo tengo el don de profecía, y se para y empieza a decir algo que Dios le reveló. Y eso puede ser, abre la ventana, la puerta a cualquier peligro. Como, hermanos, la palabra de Dios Dios nos entregó ya su palabra, y esta es la palabra de Dios, esto es lo que Dios nos quiso revelar. ¿Saben por qué digo que es un peligro? Porque sucedió 1800 y no sé cuánto, o antes, ni me acuerdo, que un muchacho de 12 años en Estados Unidos llamado José Smith creía que la Biblia no era suficiente y estaba en un bosque un día orando y Dios le reveló algo nuevo. Y como él recibió una revelación de Dios directa, él escribió todo un libro nuevo que es la otra palabra de Dios de acuerdo a esta religión. Y hoy en día tenemos gente que sigue una religión falsa porque alguien dijo, tengo una nueva revelación de Dios, que esa es la iglesia de los mormones. Hoy en día ellos tienen su propio libro que fue revelado por lo que este muchacho de 12 años recibió de parte de Dios. Por eso, nosotros solo podemos creer lo que la palabra de Dios enseña y entender que el canon de las Escrituras ha sido completo. Y si damos la opción a que haya nueva revelación, nos metemos en todo tipo de peligro. Hay gente que ha escrito libros de cuando fueron al cielo y bajaron, que estuvieron en el cielo, hicieron de todo un poco. Hay un hombre que se hizo famoso porque él, a la edad de 8 años tuvo una revelación, o fue como que fue al cielo, estuvo con Jesús, caminaba, dice es más, se fue a un lago con Jesús, que entraron en un lago en el cielo y Jesús le tiró agua en el rostro así, empezó a jugar con agua y los dos estuvieron jugando rato con Jesús tirándose agua. Y de ahí fueron a otro lugar y llegaron a un cuarto. Esto es verdad.
Y el hombre escribe libros y da conferencias en el mundo hablando de esto. Entró en un cuarto donde encontraba unas piernas, o un brazo derecho, o un ojo derecho, todo así, las partes del cuerpo, ¿no? Y decía, ¿y esto qué es? Estas son las bendiciones que la gente no las ha pedido, que están disponibles acá y no las han pedido aún. Básicamente diciendo, si ellos pidieran, yo les daría todas estas bendiciones. Como que Jesús le dice, y este cuarto se tendría que vaciar cada día. ¿Entendés? Esto es un desastre, da oportunidad para hacer cualquier tipo de experiencia, y terminamos con lo que sucede mucho con estos grupos carismáticos. ¿Qué es esto? La experiencia está sobre la Escritura siempre. Eso es lo que ellos ven. Mi experiencia va sobre lo que la Biblia dice, siempre. Entonces, por eso, el hablar en lenguas es una experiencia tan increíble que no importa lo que la palabra de Dios dice. Dios me habló anoche en un sueño, entonces lo que Él me dijo es mi experiencia, no importa lo que la Biblia dice, porque mi experiencia es más que la palabra de Dios. Y así viven estas personas, viviendo con la experiencia superior, porque claro, la experiencia les encanta, y cada experiencia tiene que ser superior a las otras también. Ok, no sé si esto les ayudó en algo, yo le pido a Dios que haya sido de ayuda, pero este es el tema, no lo hice a propósito, me parece, me lo pasó a Matías, dale. Pero lo más complejo es porque hoy en día quizás hay gente, hermanos de verdad, queridos hermanos, que están confundidos en este tema. Y nosotros no tengamos la actitud de superioridad creyendo que sabemos todo, pero sí quizás podemos animar a hermanos que están confundidos a estudiar la palabra o explicarle algo más. ¿Y qué? Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo y te agradecemos que tú nos instruyes a través de tu palabra en estos pasajes complejos, difíciles a veces de entender o de entenderlos de forma clara. Padre, tú conoces nuestra intención y nuestro corazón de simplemente querer hacer tu voluntad, lo que tú dices, lo que tú deseas. ¿Cómo no rogar, Padre, por la Iglesia de Cristo en Uruguay y también alrededor del mundo, para que tú traigas claridad de pensamiento, tú estés rescatando almas que quizás ponen sus experiencias sobre la palabra de Dios, para entender que tu palabra está completa y es superior a todo lo que nos pueda suceder. Y por eso pedimos que tú nos ayudes a serte fiel en lo que tú nos has dado, que son los dones espirituales, para usarlos para el bien de la Iglesia, para el bien de los hermanos. Y Padre, desear sin duda entender cada día más tu palabra y saber cómo aplicarla de una forma correcta. Bendícenos ahora, cuídanos al regreso a nuestros hogares, danos una buena semana llena de bendiciones y victorias espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Matías. Muchísimas gracias. Creo que es un momento oportuno, ¿no? Compartir un testimonio de mi vida personal. Cuando yo no era salvo todavía, estamos hablando de los años 73, 74, 75, por ahí, no sé en qué momento fue. Mi hermano pequeño ya había sido salvado por el Señor y él por supuesto, vivíamos juntos en la misma casa y él me invitaba, me decía, no, tienes que venir, tienes que escuchar y tal. Y alguna vez fui a algún campamento, retiro, alguna excursión que llamamos allí en España, y pude escuchar el Evangelio, pero nunca había ido a la iglesia, o sea, al local, nunca había estado.
Y ante la insistencia, pues, estaba ahí nomás. Y un día iba caminando, paseando por Barcelona, me gustaba ir, caminar. Cuando era soltero, tenía esa posibilidad. Ahora está casado y con la vejez ya no se puede mucho, ¿no? Pero me gustaba caminar. Y un día iba caminando por una calle de Barcelona, y entonces veo un localcito y pone Iglesia Evangélica. Digo, mira, la de mi hermano. Pensé, digo, y estaba abierta, digo, pues voy a entrar. En ese es algo espontáneo, ¿no? Tanto detrás mío, tenés que venir, pensé que había una más en Barcelona, y que era la de mi hermano, bueno, Iglesia Evangélica. Y entré, estaba la luz prendida y no había nadie. Y me senté en el banco delante. Y entonces noté como que iba viniendo gente, se iba llenando. Y como estaba en el asiento delante, no tenía ni idea de cuánta gente había, ni lo que... Pero noté como que estaba viniendo gente, se sentaba. En un momento determinado, alguien dijo algo y comenzaron a pararse y comenzaron a gritar y a decir cualquier cosa que yo no les entendía. Y me acuerdo que uno venía por mi costado así y así... Y yo miraba de ver. De pronto me paré y me salí corriendo con la idea, esta gente está loca. Yo no conocía ni la Biblia, no conocía, por supuesto, 1 Corintios y menos el capítulo 14. No sabía. Con el tiempo, cuando conocí, pude leer, y pude leerlo y entender, dije, justamente es que ocurre lo que dice la Escritura. La gente piensa que están locos. Exactamente igual, ¿no? Así que, bendito sea el Señor, le doy la razón a la palabra de Dios, tiene razón, se cumple, y desgraciadamente ocurren estos malos testimonios.